El Salmo 137, le damos la bienvenida a la audiencia de la Redención que acaba de sintonizar y estamos transmitiendo en vivo desde el púlpito de la Iglesia de Dios Pentecostal, ubicada en el Southwest de la ciudad de Bakersfield. Salmo 137, un salmo muy interesante, muy poderoso y también muy controversial. Y vamos a ver ahora tres salmos, el 137, 138 y 139, algunos versículos de estos salmos. Dice así el Salmo 137, versículo 1, en el nombre de Jesús. Junto a los ríos de Babilonia, ahí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas, y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantarnos algunos de los cánticos de Sión. Oramos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por la bendición que nos das de estar aquí reunidos en tu casa, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y a toda justicia, que tu palabra haga el efecto necesario en cada corazón y en cada mente, Señor, y que sea de salvación y vida eterna para aquellos que aún no te conocen, y de crecimiento espiritual para aquellos que ya caminan contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar su lugar. Gloria a Dios. Vamos a tomar estos tres salmos, el 137, 138 y 139, y vamos a ver algunas cosas importantes acá. En la guía de Escuela Dominical, la guía que varios de ustedes tienen de las notas del mensaje, se dan cuenta que lo que tocaba era el Salmo 139, pero yo decidí también tocar el 137 porque es un salmo muy controversial. Y los enemigos de la palabra del Señor muchas veces usan estas clases de versículos para hablar mal de Dios, hablar mal de la Biblia. Y nosotros como cristianos, hay veces que cuando leemos estos versículos también nos perturbamos, porque mire lo que dice el versículo 9, el último versículo del 137. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Así termina el salmo. Bienaventurado, dichoso, ¿verdad? Dichoso, como que si es una bendición, el que tomare a tus niños y los estrellare contra la peña. Entonces cuando uno lee esto dice: Dios mío, pero ¿qué es esto? Porque nos impacta. Y el que no tiene fe en Dios y ve esto dice: por eso es que yo no creo en Dios, por eso es que yo estoy en desacuerdo de la Biblia, porque miran estos versículos. Pero estos versículos, cuando son así, que parece que contradice todo el tenor de la palabra del Señor y lo que es el carácter de Dios, siempre es bueno ver el contexto. Y si todavía con el contexto no quedamos claros, siempre es bueno también ver que la Biblia se interprete a sí misma, dejar que la Biblia se interprete. Porque aquí podemos entender, y yendo a otros libros y entendiendo por qué esto pasó así. El Salmo 137 sabe que hay una canción bien popular, secular, no es cristiana, y en el mundo por ahí sonaba bastante en los años 70, y por ahí todavía de vez en cuando suena, y justamente dice así: junto a los ríos de Babilonia. Es en inglés, by the Babylon River, y hay un canto que no es cristiano que se toca en inglés hablando de esto, de este pasaje aquí. Junto a los ríos de Babilonia. Sabe que este salmista se encuentra junto a los ríos de Babilonia, se encuentra en Babilonia, y uno puede decir: pero ¿qué está haciendo allí este judío? ¿Qué está haciendo escribiendo un salmo junto a los ríos de Babilonia? Nosotros sabemos que los judíos, después de andar errantes mientras Dios los anduvo ahí, Abraham, Isaac y Israel, después el Señor los introduce a Egipto, y allá se criaron en los ladrillos de Egipto, haciendo ladrillos para las pirámides de Egipto. Pero a los 430 años el Señor los saca, y por 40 años estuvieron en el desierto, y ahí el Señor empezó a formarlos, a darles una identidad y enseñarles a que ellos iban a ser una nación santa y diferente, y les dio la ley, que es esta palabra que nosotros tenemos aquí el día de hoy.
y después los introduce a la tierra prometida que fluye leche y miel. Y estuvieron allí por 500 años, 490 años, cerca de 500 años, pero después fueron llevados cautivos a Babilonia. Y entonces uno dice, están en Babilonia, este está en Babilonia. ¿Qué está haciendo ahí? Está cautivo. ¿Por qué está cautivo? Por el pecado de la nación de Israel, por el pecado de Judá y de su capital Jerusalén, donde estaba el templo. Sabe que no hay en los libros históricos de la Biblia, no hay ni siquiera un dato que nos diga de los 70 años que estuvieron cautivos. En los libros históricos no encontramos nada. Así que aquí en este salmo vamos a ver como un poquito nada más de lo que está pasando en esos 70 años de cautividad. Jeremías nos cuenta algo del inicio, cómo fue. Daniel nos cuenta también qué pasó allí. Y también Ezequiel nos cuenta ciertas cosas de lo que pasaron en los 70 años. Pero Jeremías, Ezequiel y Daniel son libros proféticos. Gracias, hermano. Son libros proféticos y no son históricos. Los libros históricos no nos hablan de esto. Después de la cautividad, cuando regresan a Jerusalén a reedificarla, se escribieron los libros Esdras, Nehemías y Esther. Y eso es después de la cautividad. O sea que no hay un libro histórico que nos hable acerca de los 70 años, pero este salmo nos da aquí un poquito de cómo la gente generalmente se sentía durante estos 70 años de cautividad. Un salmo bien interesante. Dice así: junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos. Lloraron cuando se los llevaron cautivos, pero aún lloraban cuando estaban ahí, cuando recordaban a Sión, dice ese versículo, el 2. Sobre los sauces en medio de ella colgamos nuestras arpas. Ya no queríamos cantar. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo: cantadnos algunos de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza. Mi lengua se pegue a mi paladar si de ti no me acordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Entonces dice: colgamos nuestras arpas. Esto me da entendido también a mí de que este es un levita. Era bien interesante cómo David organizó un coro enorme y puso director de alabanza. Siempre ha habido director de alabanza en Israel, y los cánticos judíos son unos cánticos muy hermosos, muy poderosos, muy alegres, mucho ritmo y bien hecho, muy bonita la música hebrea, la música judía. Este es uno de los salmistas. Seguramente estaba en el templo cuando fue destruido. Él miró cómo mataron a muchos sacerdotes y mataron allí, destruyeron y quemaron el templo, lo destruyeron completamente. Entonces él, cuando llega a Babilonia, él no quiere tocar arpa más. Él ya no quiere tocar arpa. Él ya no quiere cantar. Es un hombre que fue testigo de la destrucción del templo y de cómo mataron a tanta gente, incluyendo a sus propios hijos, como vamos a ver más adelante. Y él dice: ya no quiero tocar el arpa, yo ya no quiero cantar en absoluto. Hemos colgado ya nuestras arpas. Y sabe de que hay cristianos que han colgado sus arpas, y por eso por veces los directores de alabanza, los que cantan acá, se preocupan al ver al pueblo de que hay un porcentaje de que no está cantando, ¿verdad? Y el director está tratando de que hermanos alaben, levanten sus manos, canten, pero porque se ve de que hay algunos que han colgado sus arpas y no quieren alabar. Y sabe que hay casos donde la razón que han colgado sus arpas para no alabar a Dios es por situaciones tan difíciles. Y yo sé de casos aquí difíciles que están atravesando algunos de ustedes, y pues tienen razón. El que pueda verlo así simplemente va a decir: wow, pero qué cara de limón, ¿verdad? El que tiene esa persona, qué cara más dolorosa, más triste, y en la casa de Dios ahí sentado como que no aguanta el dolor por dentro y no puede alabar a Dios. Ha colgado su arpa debido a dolor. Y entonces cuando uno se da cuenta de los problemas y las dificultades que están pasando, uno dice: no, pues ¿quién no va a estar así durante el servicio con una cara de una tristeza profunda y enorme que no quiere cantar?
Entonces, algunos casos es eso lo que sucede con algunos, que por eso no quieren cantar al Señor. Pero en otros casos es lo que le pasó al rey David. David, en una ocasión, después de que había pecado contra el Señor de una manera terrible, pecados tan grandes que había cometido, se le había ido el gozo de la salvación. Y él dijo: Señor, devuélveme el gozo de la salvación. Quiero otra vez sentir aquello, porque no podía adorar a Dios, porque el pecado lo consumía. Y como estaba en pecado, entonces él no podía levantar sus manos y adorar a Dios. Y ese es el caso de algunos de ustedes también. Algunos es tristeza, es dolor terrible que está pasando, y otros es el pecado el que no les permite levantar sus manos y alabar a Dios. Estos de acá de Babilonia fueron llevados cautivos por su pecado contra Dios, y el Señor les dijo: arrepiéntanse. Les habló tantas veces que se arrepintieran, pero ellos no lo hicieron. Ahora están con una tristeza profunda. Han visto a sus familiares morir, han visto a la nación ser destruida, el templo sagrado de Dios ser destruido, desolado, y entonces por eso no pueden alabar. Que el Señor nos ayude. Pero hay otro salmo que habla de que voy a alabar a Dios aún en medio de ese dolor, aún en medio de esa tristeza. Yo voy a alabar a Dios porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Dijo el salmista en uno de los salmos: pero esto es enfermedad mía. ¿Qué me pasa? Lo que voy a hacer es recordar lo que el Señor ha hecho, recordarme toda la grandeza del Señor. Y empieza a recordar cómo el Señor abrió el mar rojo, cómo dio el maná del cielo, cómo el Señor les dio la tierra prometida. Y empieza el salmista a recordar lo que el Señor ha hecho. Y eso es una buena estrategia, porque cuando recordamos lo que el Señor ha hecho, también nos damos cuenta de que Él puede hacerlo ahora. Él nos salvó antes, Él nos ayudó antes, Él lo va a hacer ahora otra vez. Y entonces podemos alabar al Señor. Él nos sacó de tal dificultad anteriormente, Él lo va a hacer nuevamente. Gloria a Jesús. Así es que hay que alabar al Señor aún en medio de las dificultades. Pero ahora yo quiero que entendamos que aquí este hombre tiene razón. Él no puede cantar, está con un dolor tremendo, y hace una pregunta que no tiene respuesta: ¿cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Verdad? ¿Cómo? Y pues no hay respuesta a eso. Y dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, mi lengua se pega a mi paladar, si de ti no me recordare, si no enalteciere a Jerusalén como preferente asunto de mi alegría. Ahora él hace un convenio, él hace una promesa a Dios: yo me voy a recordar de Jerusalén, soy pueblo de Dios y yo quiero que Jerusalén vuelva a ser restaurada. Hay esperanza, no sé cómo, porque él miró cómo se destruyó completamente y parecía que no hay esperanza, pero él cree: va a haber esperanza, Jerusalén va a ser edificada y yo voy a regresar a Jerusalén y voy a recordarme de Jerusalén, y que Jerusalén sea mi alegría, ¿verdad? La ciudad del gran rey, la ciudad de Dios, que sea mi alegría. Y después comienza la parte polémica de este salmo, donde dice: oh Jehová, recuerda contra los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían: arrasadla hasta los cimientos. Hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste. Dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y eso es lo controversial acá. ¿Cómo puede estar esto en la palabra del Señor? Que sea dichoso una persona que tome a los niños de Babilonia y los estrelle contra una peña, que los mate de esa manera. Algunas personas dicen: yo creo en la Biblia y que es inspirada por Dios, pero hay unas partes en la Biblia que yo no puedo aceptar, como esto de acá. Yo no puedo aceptar que Dios quiera eso, que Dios mande una bienaventuranza al que estrella a los niños contra la peña. Entonces se ponen en un dilema. Nosotros somos de los que creemos en la palabra del Señor, en la Biblia de Génesis y Apocalipsis, que es la palabra de Dios, no tiene error, es inspirada por Dios y es la verdad de Dios. Entonces, pero algunos dicen: sí, yo también, pero
hay pedazos que yo no acepto que sea palabra de Dios. Entonces, pero ahí tenemos un serio problema. O la aceptamos toda, y si decimos que nomás unas partes, estamos en problema. Eso no se puede, porque entonces cada quien va a empezar a escoger, no, pues yo no creo en esta parte. A mí no me gusta esta parte, entonces la quito de ahí, como han hecho los testigos de Jehová, que nomás han dejado un numerito y una rayita. Así han dejado muchos versículos, nomás el número y la rayita. No sé si se han fijado en la Biblia de los testigos de Jehová, han quitado versículos enteros. Y entonces, y haciendo las cosas, ¿verdad? Es como aquel muchacho del campo, muy simple, él y humilde, y se unió con un vecino de él, un hombre mayor que él, y querían comprar una vaca. Y él dijo, bueno, voy a hacer mi inversión acá, su primera inversión de muchacho de campo, y se une con su vecino y compran la vaca entre los dos. Entonces el vecino le dice, mira muchacho, vamos a hacer esto, como la vaca es de los dos, tú te encargas de la parte de enfrente de la vaca. La parte de enfrente es tu parte de tu vaca, y la parte de atrás es la parte mía. Y de todas maneras la parte de enfrente es lo más bonito, es lo mejor, ¿verdad? Entonces el muchacho dijo, ok, entonces yo me encargo de la parte de enfrente, de la vaca, esa es mi parte, y él de la de atrás. Pasó un mes cuando se dio cuenta qué error el que había cometido, porque la parte de frente es la que tenía que comer, y él tenía que andarle buscando la comida para que comiera la vaca. Y la parte de atrás es donde el hombre sacaba su leche todo el tiempo, y él haciendo queso, crema, leche y todo, y el otro dándole de comer a la vaca. Entonces pasa eso cuando uno quiere decir esta parte sí y esta no. No, es toda la palabra del Señor o no es nada, o no creemos en ella o creemos en ella verdaderamente. Entonces, lo que nosotros somos de la opinión y somos de la idea de que toda es la palabra del Señor. Entonces, ¿qué está pasando acá? Estos son los pasajes oscuros que se hallan en la Biblia, que son controversiales, y algunos de los que no están de acuerdo con la palabra del Señor las usan en nuestra contra y en contra de Dios. Pero aquí yo creo que podemos ver lo que está pasando. El versículo 8, el contexto dice: hija de Babilonia, la desolada, bienaventurado el que te diera el pago de lo que tú nos hiciste. ¿Y qué fue lo que le hicieron a ellos? ¿Qué le hicieron los de Babilonia a Israel? Esto, el que tomar y extraer a tus niños contra la peña. Los de Babilonia habían tomado, y en hecho histórico, esto es historia, y hay evidencias de esto. Estas naciones como Babilonia, Nínive, que eran naciones sanguinarias y terribles, así mataban cuando agarraban a naciones. Esta era una de las prácticas para traumar a los que ellos sujetaban. Y agarrar el bebé de uno y que lo estrellen contra la peña, eso lo mata a uno, lo deshace por dentro, ¿verdad? Para siempre queda traumado al ver que tomen a su propio bebé. Uno siempre lo anda cuidando, dándole tanto amor, y que venga alguien y que te lo estrelle, eso es cosa terrible, ¿verdad? Yo me imagino, yo me pongo en los zapatos de alguien así, digo, Dios mío, qué dolor más terrible. Y los de Babilonia es un hecho histórico confirmado que así hacían con los que ellos capturaban, con las naciones que ellos conquistaban. Y no solo ellos, varias naciones eran así de crueles. No solo eso, le abrían los vientres a las mujeres embarazadas que encontraban, les abrían el vientre y mataban a sus bebés, a ellas y a sus bebés. Esa era la práctica, porque los querían traumar. Está escrito acá en el libro histórico de Segunda de Crónicas, que cuando llegó Babilonia, al rey que estaba reinando en Jerusalén en ese momento, lo toman a todos sus hijos y su familia, y matan a los hijos de él enfrente. Mientras él está viendo, lo tienen amarrado y matan a todos sus hijos enfrente de él. Qué dolor ver cómo matan a sus hijos. Y después de que los mataron a sus hijos, ¿saben qué hacen? Les sacan los 2 ojos y lo dejan ciego. Y eso fue lo último que vio, la muerte de sus hijos. Y así estuvo preso por muchos años, hasta que dice que lo levantaron y lo hicieron sentar a la mesa del rey, pero ya ciego. Pero qué trauma, ¿verdad? Ver a tus hijos morir, y es lo último que vas a ver en tu vida, porque después te sacan los ojos. Eso es lo que está pasando. Ahora, viendo todo esto, quiero que entendamos ahora este salmo de esta manera.
Ellos están en Babilonia, junto a los ríos, no quieren cantar. Están los opresores de ellos, son como esclavos. Y los opresores de ellos se están burlando de ellos. Y le dicen, canta los cánticos de Sión. Son bien bonitos, ¿verdad? Jaba, la gila, jaba. ¿Oyeron ese? Es uno de los famosos. Y qué bonito y qué alegre con los panderos y la danza. Alégrense, dancen. Dancen a un canto de Sión, a un canto judío, que son bien bonitos. Y ellos se sienten que se están burlando de ellos. Ellos vieron cómo estos soldados mataron a sus hijos, los estrellaron contra la peña. Y le está diciendo, canten, canten y dancen, alégrense. Entonces ellos sienten, esta es una burla que me está haciendo este hombre, se están burlando de nosotros. Es como a los judíos en Alemania, cuando lo llevaban a los centros de concentración, a estos campamentos donde los iban a matar. Y los soldados ahí alemanes con sus rifles diciéndole, canten un cántico de Sión, ¿verdad? Y dancen con el pandero. Y ellos deteniendo su rifle. ¿Qué ganas van a tener ellos de cantar y danzar? Y si lo hacen quizás de mala manera para que no los maten, ¿verdad? Ok, ahí para que no me vayan a meter un balazo acá, porque ellos quieren que yo dance y que me alegre y que cante un cántico de Dios, porque los cánticos de ellos eran cánticos de Dios. Era extraordinario los cánticos de ellos. Miles en el coro, eso era tremendo. Arpas y instrumentos de cuerda, címbalos resonantes, era tremendo ver eso. Y ellos querían burlarse de eso. Hagan algo, cántennos. Y entonces viene el hombre y dice, ¿yo cómo voy a cantar? ¿Cómo voy a cantar yo mientras estos se burlan de mí? ¿Cómo yo puedo cantar un cántico del Señor mientras estoy siendo oprimido? Pero que parece que después le dice, ok, está bien, voy a cantar un cántico. Y comienza diciendo, oh Jehová, recuerda a los hijos de Edom el día de Jerusalén, cuando decían arrasadla hasta los cimientos. ¿Quién es Edom? Edom es Esaú. Y son familiares con Israel, son primos, porque son dos hermanos en carne, que de ellos salieron dos naciones, son primos, hablan casi el mismo idioma, ¿verdad? Como que si fuera Honduras y El Salvador, hablan lo mismo, Guatemala y México, el mismo idioma, la misma gente, ¿verdad? Y entonces, y estos son parientes, ¿Y qué hace Edom? Edom cada vez que miraba que Israel era atacado, si lo atacaban por el norte, ellos atacaban del sur, ellos estaban al sur y los atacaban. Y esta vez cuando vino Babilonia, los de Edom llegaron a darles porra, destruyanla desde los cimientos, que destruyan todo. Y entonces Israel dice, pero si son nuestros hermanos, hablamos el mismo idioma, tenemos la misma cultura, y esta gente de Babilonia que habla otro idioma, es diferente cultura, viene y nos destruye, y nuestros hermanos se alegran y se unen con el enemigo. Entonces dice aquí el salmista, recuérdate de Edom, cuando ellos se alegraban y le echaban porras a nuestros enemigos. Y ahí viene lo bonito del canto. Hija de Babilonia la desolada, bienaventurado el que te diere el pago de lo que tú nos hiciste, dichoso el que tomare y estrellare tus niños contra la peña. Y yo digo, wow, le cantó el cántico que le pedía, ¿verdad? Le cantó el cántico, aquí te va el cántico. Que te pase lo mismo, lo que tú nos hiciste a nosotros, y que a tus niños les estrellen contra la peña. Qué cosa más dura, ¿verdad? El entender esto. Es un dolor extraordinario que está pasando. Imagínese que alguien haya matado a su esposa, que usted tanto ama, y que después de que la ha matado y lo tienen allí cautivo, usted le dice, hey, ¿por qué no me lees uno de los poemas que tú le escribías a tu esposa? ¿Verdad? Eso es algo cruel. O que le haya matado al niño, así como le mataron aquí a los niños a estos que los tiraron contra la peña. ¿Por qué no me cantas uno de los cantos que tú le cantabas a tu bebé cuando estaba recién nacido? ¿Por qué no me cantas uno de esos cantos que le cantabas a tu niño? Es cosa terrible. Entonces lo que está pidiendo aquí el salmista es que, y se lo está cantando a ellos, es que le está diciendo que lo que han sembrado, que lo cosechen. Porque hay una ley en el mundo que es una ley universal, es una ley espiritual y es una ley del cosmos, que es que lo que uno siembra, eso cosecha. Y dice la Biblia, no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará.
Los de la Asia y los de estas otras religiones que se han dado cuenta de esa verdad, ellos no le dicen siembra y cosecha, ellos le dicen el karma, que lo que goes around, comes around, se dice en inglés, lo que va, te regresa. Y sí, mire lo que dice Apocalipsis capítulo 18 y versículo 6, hablando de Babilonia. Esta es la caída de Babilonia. Apocalipsis capítulo 18 es la caída de Babilonia. Y mientras está narrando la caída de Babilonia, en Apocalipsis 18, el versículo 6 dice: dadle a ella, esto es a Babilonia, como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Entonces, así como nos ha pagado a nosotros, que así el Señor también le pague a ella. Y eso es lo que está pasando aquí en el Salmo 137. ¿Sabe que cuando llegó los de Medo Persa hicieron lo mismo? Agarraron los niños de los caldeos, que son los de Babilonia, y se los estrellaron contra la peña. Eso también sucedió porque Medo Persa hacía lo mismo. Y los conquistaron, una noche entraron y destruyeron a Babilonia y la tomaron cautiva, y hicieron lo mismo que ellos le hicieron a Israel, le hicieron lo mismo, ¿verdad? Porque bien dice la Biblia que el que mata a espada va a morir. El hombre sanguinario, el pandillero, el hombre mafioso, el malo que mata con pistola, balazos, sabe que usualmente termina también él muriendo de un balazo. El que ha asesinado a alguien termina siendo asesinado él, porque lo que uno siembra, eso cosecha. Eso es lo que está pasando aquí en este Salmo 137. En el Salmo 138 dice: te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses te cantaré salmos, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra del Señor, hay que aceptar la palabra del Señor, como les dije. No podemos una parte sí, otra parte no, como la vaca de esos dos, ¿verdad? Tiene que ser todo, completo, nuestra palabra, y es que es la palabra de Dios. Pero sabe que los enemigos de la palabra de Dios hay veces que están dentro de la misma iglesia, porque decimos es la palabra de Dios, pero como que si la descartamos con nuestra actitud. Si esto es la palabra de Dios, es más importante que el periódico, del mejor periódico del mundo. Ahora casi todos los periódicos uno los lee en internet, online, ¿verdad? Pero la Biblia es más importante que todas las noticias que están saliendo el día de hoy. Y hay veces que pasamos más tiempo leyendo esas noticias. La Biblia es más importante que el mejor libro vendido del mes o de la semana, the best seller del mes. No, la Biblia es más importante porque es la palabra de Dios. Es más importante que la televisión. Es más importante que YouTube, como miramos hoy con los niños, el YouTube Kids. Es más importante. Pero ¿qué pasa? Le damos más importancia a todas esas cosas, menos a la palabra del Señor. Y el Señor aquí dice que Él ha engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. La palabra del Señor es engrandecida sobre todas las cosas. Entonces, amados hermanos, yo les animo a continuar leyendo la palabra de Dios. Ustedes saben que estamos en un año de campaña de lectura bíblica donde queremos leer la Biblia de Génesis a Apocalipsis. No suelte la toalla, no tire la toalla. Siga leyendo. Se atrasó, continúe leyéndola, termínela en el nombre del Señor. No menosprecie la palabra del Señor. No la descarte haciéndola a un lado. Si usted cree que es la palabra de Dios, pues es la palabra de Dios. Pongámosle interés a la lectura bíblica porque nos va a hacer de bien para nuestro alma, para nuestro espíritu. Este versículo dice que alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Así comienza el capítulo 138, habla de la misericordia y la fidelidad de Dios. ¿Sabe qué dice el Salmo 136? Que no lo toqué hoy por el tiempo, pero el Salmo 136 en cada uno de los versículos dice, porque para siempre es su misericordia. El 136, si usted lee el 136, cada versículo dice, porque para siempre es su misericordia, because his mercies endures forever, se dice en inglés. ¿Verdad? Sus misericordias
son para siempre. Ahora, quiero decir algo regresando a esto de estrellar los niños contra la peña y el castigo que Dios le dio a Babilonia y al sistema babilónico del mundo que se le va a dar al final de los tiempos. Quiero decir esto, que a Dios no le agrada. El Señor no lo hace como alegre, esto no, Él no lo hace alegre. A Él le duele cuando Él tiene que juzgar a las naciones. A Él le duele en lo más profundo de su ser, le duele. Dios no está de acuerdo en hacer esto, pero Él tiene que hacerlo porque es el justo juicio. La maldad del hombre es tan grande, uno ve esto y dice, qué cruel. La gente del Antiguo Testamento, qué gente más salvaje. Hoy somos más civilizados, dicen. Hoy somos más civilizados que antes, pero ¿sabe qué? Seguimos siendo los mismos seres humanos, porque hace unos 60 años por ahí, Estados Unidos dejó ir 2 bombas atómicas donde no le importó si habían niños, mujeres o ancianos, y destruyó 2 ciudades de Japón. Así se terminó la Segunda Guerra Mundial, cuando tuvieron el valor de usar 2 bombas atómicas, destruyendo por completo. Y eso está a la orden del día. Gracias al Señor que desde entonces no se ha vuelto a usar, pero está allí. Rusia lo tiene, Corea del Norte lo quiere hacer, a Irán el presidente Obama le estaba ayudando para que le hiciera también, o ya se paró eso. Pero hay varios países que lo tienen. Hasta la India tiene bomba atómica. Y se usó en la Segunda Guerra Mundial. Se destruyeron. Qué terrible, dice. Pero otros que dicen que qué cosa más terrible lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial, están a favor de que ahora con la nueva ley de New York y la que pretendían en Virginia, se pueda no solamente el aborto de late term abortion, a los 9 meses, partial birth abortion, sino que cuando nazca, la ley de Nueva York hoy da la pauta para que si el niño sobrevivió al aborto, que lo puedan matar. Qué cruel, ¿verdad? Y somos civilizados, pero el bebé que nace después de haber sobrevivido al aborto, hoy se puede matar. La ley que Obama, Hillary Clinton apoyaron cuando eran senadores, esa decía que no, esa decía que sí lo pueden abortar los 9 meses, pero si nacía, inmediatamente tenían que entrar los doctores y salvar la vida de ellos. Ahora ya no, la de New York ya no. Vamos a ver qué va a hacer el gobernador de California, que cuenta con una super mayoría liberal progresista, que siempre son los que están a favor del aborto, y aún parcial, y aún ahora nacido lo pueden matar. Qué crueles, ¿verdad? Qué crueles que estrellaban los niños contra la pared. ¿Cómo pudo hacer esa gente eso? Y nosotros hoy en día no estamos civilizados como creemos que somos civilizados. También estamos actuando de la misma manera, pero a Dios no le agrada destruir al hombre, castigar al hombre, así como estamos viendo acá. ¿Sabe dónde está el gran ejemplo de eso? Con Nínive. Nínive era una nación sanguinaria, a tanto que cuando Dios le dice a Jonás, ve y dile a Nínive que va a ser destruido, Jonás dijo, yo conozco a Dios, yo sé que Dios es capaz, que si esta gente se arrepiente, no los va a destruir. ¿Y qué hizo Jonás? Agarró un barco en contrario. Yo no voy a ir porque se van a arrepentir y Dios los va a perdonar. ¿Y qué pasó? Dios lo castiga, se lo traga un pez bien grande, se arrepiente, va a Nínive sin muchas ganas y empieza a predicarles. De aquí a 40 días Dios va a destruir a Nínive. ¿Y qué pasó con Nínive? El rey de Nínive escuchó allá un hombre diciendo que va a destruir Dios todo Nínive en 40 días. Y dijo el rey, arrepintámonos de nuestros pecados y metámonos en ayuno todo, nadie coma por 3 días. Ayuno y arrepentimiento, ni a los animales hay que darles de comer, ni a los bebés, a nadie. 3 días de ayuno. ¿Y qué pasó? Jonás se sentó, Dios hizo que creciera una calabaza, le dio una sombra bien bonita y se sentó a ver, ahora va a destruir el Señor aquí en Nínive, hoy sí, yo quiero que los destruya porque han sido tan sanguinarios, han matado tanta gente de Israel. Y estaba esperando cuando no lo destruyó. Y viene Jonás y se enoja porque el Señor le quemó la calabaza, un gusano también vino y se la comió y se enojó en gran manera. Y viene el Señor y dice, Jonás, ¿por qué estás enojado? ¿Estás enojado? Sí, estoy enojado, le dice, y hasta que me mates porque estoy bien bravo, porque la calabaza, y además que no perdonaste a esta gente sanguinaria. Jonás, tú te enojaste por una calabaza que tú no la preparaste ni nada,
y yo no iba a perdonar la vida de 120 niños que hay allí en esa ciudad de Nínive que no saben distinguir su mano derecha de su izquierda. Y dice la Biblia que Dios no los castigó. Dios no quería castigar a Nínive, se lo merecían. Y Jonás sabía el corazón de Dios. Dios no quiere castigarle a usted ni a mí. Dios no quiere castigar a la nación de Estados Unidos por su pecado y su perversidad, y muchas otras naciones que se han metido a pecados tan terribles como los que están en la Biblia, como Sodoma y Gomorra. Yo, de que hombre se acueste con hombre, mujer con mujer, ya eso es normal, y ya están en una gran confusión que hay. El aborto está al orden del día y otras cosas más. ¿Y creen que Dios no los va a castigar? El Señor va a castigar. Usted, si lee Apocalipsis, va a ver todos los juicios de Dios que van a venir. Juicios extraordinarios a toda la tierra. Pero no crea que Dios lo hace con una sonrisa. Dios lo va a hacer con un dolor en su corazón, pero Dios va a tener que juzgar. A Nínive lo juzgó 100 años más tarde. Dios juzgó a Nínive. Su misericordia es para siempre. Y dice la Biblia que Él espera. His long suffering, se dice en inglés. Espera largamente. Y usted sabe cómo Dios ha tenido paciencia de usted y de mí. Yo sé la paciencia que Dios ha tenido conmigo. Y que no me ha hecho conforme a mis pecados, ni me ha pagado conforme a mis iniquidades, sino que como está de alto los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y se recuerda que somos seres humanos tomados del polvo, y se compadece Jehová de nosotros como el padre se compadece de los hijos. Así dice el Salmo 103. Y usted sabe eso. Y usted sabe de que el Señor ha sido paciente. Y el Señor es paciente con las naciones. Pero viene el momento en que Dios va a castigar. Quería decírselos que no va a ser con una sonrisa que Dios lo hará, sino con un dolor en el alma. El ejemplo es Nínive y Jonás. Es el ejemplo que el corazón de Dios es que todos se arrepientan y vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Ese es el corazón de Dios, y eso lo podemos ver en toda la Escritura. Gloria a Jesús. El versículo 8 dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Jehová cumplirá su propósito en mí. Y yo también lo digo como el salmista: el Señor va a cumplir su propósito en mí, y Él lo va a hacer en usted también. Él va a tener de usted misericordia. Dice la Biblia que el que comenzó la buena obra, Él la va a perfeccionar, Él la va a terminar. Si ya Dios comenzó a trabajar con usted, si usted ya está acá, esté seguro que el Señor lo va a terminar. Y eso es lo que está diciendo el salmista: Jehová cumplirá su propósito en mí. El que comenzó la buena obra, Él la va a terminar, y Él va a cumplir su propósito en mí. Muchas veces nosotros no dejamos que el Señor cumpla su propósito. Nos vamos por el mal camino, nos apartamos y no permitimos que el Señor obre en nosotros. David aquí, que es un salmo de David, está diciendo: yo me entrego en las manos del Señor. Yo quiero servir a Dios con todo mi corazón. Yo creo en Dios y me entrego a Él. Y yo quiero que Dios me forme como Él quiera. Y este salmo es para una persona que piensa igual que David. Un hombre que dice: Señor, aquí estoy, yo te amo, tú eres Dios y yo te amo. David escribió tantos salmos, tantos cánticos a Dios. Y ese hombre dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. Él ha comenzado la buena obra y Él no la va a desamparar. Su misericordia es para siempre. Dios tuvo misericordia de usted cuando andaba en el mundo, muerto en su delito y su pecado, dice la Biblia. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dios tuvo misericordia de mí. ¿Cuántas veces no estuve al borde de la muerte y hubiera podido morir bien borracho y en drogas, en la moto que yo manejaba o en los automóviles que manejaba? Una vez choqué bien fuerte y me fui de la escena porque andaba bien borracho. Otra vez me llevaron preso porque dice el policía que me iba de un carril al otro. Y yo, cuando me paró: pero yo estoy en la universidad y si me lleva preso va a perder las clases. Y me tuvo misericordia, me hizo que parqueara ellos parquearon el carro en un lado para no meterlo impound, porque ya para entonces los metían. Y siempre me llevaron preso y ahí hubiera podido haber muerto. Dios tuvo misericordia, y yo sé que de ustedes también Dios ha tenido misericordia tantas veces. Y si tuvo misericordia de nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cree usted que Dios no va a tener misericordia ahora? Que creemos en su justicia y que queremos agradarle y que no somos perfectos y que siempre fallamos. ¿Creen que no va a tener misericordia de nosotros? Él va a tener misericordia de nosotros, y Él es el que va
a terminar la obra que Él ha comenzado. Gloria a Jesús. El Salmo 139, ya para concluir, dice: oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Este es otro salmo de David. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú las sabes todas. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Entonces dice el salmista: tú me conoces mejor que yo mismo. Me conoces pero bien, aún ni siquiera ha salido la palabra de mi boca, ya tú la sabes. Él conoce el corazón. Dice la Biblia que el corazón es lo más perverso que tenemos y que no podemos confiar. Es mentiroso y perverso nuestro corazón. Y hay veces que nos engañamos a nosotros mismos y nos autojustificamos y señalamos a otras personas para sentirnos bien nosotros, y nos engañamos de quiénes somos. Y dice el salmista: pero tú me has examinado y conocido. Tú sabes exactamente quién soy yo. Y el Espíritu Santo obra para hacernos saber: estás mal, vas mal, eso no es correcto. Y el Espíritu Santo nos da convicción de que está mal lo que estamos haciendo, porque Él nos conoce. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me hallará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubrirán de ti. La noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Entonces, ¿a dónde puedo escaparme de la presencia del Señor? Donde quiera que yo vaya, ahí está Él. Él es omnipresente, Él es Dios y está en todas partes. Y el salmista está analizando: wow, es que Dios está en todo. Dice el apóstol Pablo en Hechos 17, cuando da un sermón, él dice: en Dios estamos, y donde quiera que estemos, en Él andamos. Él está allí, Él cubre todo el planeta Tierra y no nos podemos huir de su presencia. Dice en el versículo 13: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dice el salmista: estoy maravillado por cómo me formaste. ¿Cómo es que dentro del vientre de mi mamá tú me hiciste? Mi alma, mi espíritu lo pusiste ahí. Y lo más sorprendente para nosotros que hemos estudiado y que cuando tenemos todo este conocimiento, todos nosotros acá que sabemos del ADN, nos sorprende esto, porque dice: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Un libro donde estaba escrito todo: cómo yo iba a ser, qué color de ojos yo iba a tener, qué altura iba a tener, qué color de cabello, qué color de piel y qué gancho de nariz. Y todo eso el Señor lo tenía, que así iba a ser. Y después que estaba todo eso escrito, todo eso se dio, todo eso se hizo. Eso se llama ADN. Es un lenguaje genético donde está todo como usted va a ser. Desde que usted es concebido, ahí está ya. Y el salmista, ¿cómo va a saber esto él? Si el ADN apenas lo descubrieron hace poco, hace que 40, 50 años, es que han venido viendo más de cerca esto de este lenguaje genético que está en toda la vida. Es una palabra, y por eso dice: estoy maravillado. Y yo también me maravillo de que ya David lo hubiese dicho y que el Señor se lo hubiese revelado antes de que la ciencia lo descubriera. Por eso es que les decía yo la otra vez: la ciencia no ha podido destruir esta Biblia. Ya destruyó a todos los dioses. Al de los chinos hace rato, a los aztecas y mayas, eso no es nada. A los griegos, que eran bien intelectuales, también ya lo destruyó. Zeus, Olympus, todos esos dioses no son nada, son mitos. Hace ratos que la ciencia barrió con todos los dioses y las religiones del mundo, pero nunca ha podido barrer ni destruir este libro, la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús.
Cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios. Yo no quiero morir con los impíos, porque blasfemia dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y enardezco contra tus enemigos. Los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino recto. Examíname, porque yo me puedo engañar, pero examíname y ve tú qué hay en mí. Como cuando usted pasa por la aduana y le examinan todo, la valija, y le examinan todo. Examíname así, y si hay algo que no tiene que ver en esa valija, pues que lo tiren a la basura, ¿verdad? Yo no quiero fallarte, yo quiero ir por el camino correcto. Guíame por el camino eterno, y eso es lo que yo le pido al Señor. Hay gente que cree que va por el camino correcto y va bien engañada, En los años 80 hubo un hombre que salió desde Los Ángeles, se llevó como a 900 personas a una isla de Sudamérica, y todo mundo lo quería. Tenía una gracia ese hombre, una carisma tremenda, contagiaba, la gente lo seguía, y tenía una congregación de 900 y algo personas. El Senado tuvo que ir a traer esa gente allá, y mataron a un senador ellos mismos cuando llegó a ese país a recuperar toda la gente. Cuando se dio cuenta que Estados Unidos estaba detrás de él, ¿sabe qué hizo? Le dio un Kool-Aid a todititos con un veneno, y todos, cuando llegaron los oficiales de Estados Unidos, estaban muertos los 900 y algo. Y resultó que cuando miraron a este hombre, la escena de su muerte estaba extraño, porque tenía un balazo en la parte de atrás. Porque parece que les dijo, todos lo vamos a tomar, y él no se lo tomó. El de él no tenía veneno, ni el de la secretaria con el que se iban a escapar. Pero la secretaria estaba cansada de tanta mentira, que por la carisma de este hombre hacía creer que él era un verdadero profeta de Dios, un verdadero pastor. Y entonces cuando se lo tomaron todos, dice, según vieron la evidencia, ella lo mató cuando él se quería escapar, y después se mató ella misma. Y así fue la muerte de este Jones en los años 80. Y hay gente que va detrás de predicadores así, profetas así, y creen que van por el camino correcto. Y otros no tan extremos como ese, pero sutiles, y buscan religiones y cosas, y van por el camino equivocado hacia la muerte eterna. Por eso el salmista dice, ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Señor, guíanos en el camino eterno, ¿verdad? Que Él nos guíe siempre por el camino verdadero. No nos dejemos guiar por filosofías huecas o por personajes que tienen una carisma extraordinaria. Guiémonos por la palabra del Señor. Por eso es que exaltamos la palabra del Señor, y es la autoridad plena de nuestra salvación. No es la iglesia, no es la religión, no es el papa, no es el obispo, no es el pastor, no es la virgen, no es el santo, es Cristo Jesús, que es el camino, la verdad y la vida. Gloria a Jesús. Inclinemos nuestro rostro. Señor, gracias por tu palabra, gracias por tus bondades y tus misericordias, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y es eficaz. Ayúdanos a creer en ella y a darle la importancia necesaria que debemos de darle a esta tu palabra, Señor. Guíanos por el camino de la eternidad, por el camino de la vida eterna, como dijo el salmista, en el nombre de Jesús. Así sentados como están, quiero que mediten en lo que hemos hablado en esta mañana, y que consideren a Cristo Jesús, que consideren este último versículo. Señor, guíame por el camino eterno. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre